Bueno, pues muy buenos días. Gracias a Dios por esta bendición, por este banquete que nos permite. Dios tiene tanto que enseñar y tan solo está esperando que el corazón verdaderamente esté con la actitud correcta para recibir. A mí me encanta cuando ves los ciclos en la naturaleza y justo antes de que empiece a llover, la tierra tiene una actitud de recepción que está esperando, vamos a decirlo poéticamente, esperando desesperadamente que caiga el agua, porque ha pasado tanto tiempo sin... No ahorita, ¿verdad? No. Pero hablo de cuando en su momento, ¿no? En la naturaleza tú ves que la sequía y que el calor, cada cosa en su tiempo, como dice la palabra de Dios, cuán buena es. Así lo hizo Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero tristemente sin que alcance el hombre a entender su obra de principio a fin. Pero por eso estamos aquí, para pedirle a Dios que en su gracia nos permita seguir metiéndonos en sus tesoros de sabiduría y poderle arrancar esa sabiduría al libro de Gálatas, que es una bendición francamente. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor el favor de su gracia. Amado Padre, bendito Señor y Dios, estamos muy agradecidos contigo porque de arriba desciende todo lo bueno. Gracias, Señor, porque a ti te pedimos la gracia para entender la sabiduría que plasmaste a través de tu siervo Pablo en esta carta a los Gálatas. Y sabemos, Señor, que tu propósito es arreglar nuestras vidas de la única manera que pueden ser arregladas, dejándote entrar a nuestro corazón como el Señor, como el único Salvador, y dejarte obrar, Señor, con tu bendito poder, esa vida que tú quieres cambiar. Gracias, Señor, por Jesucristo, por quien hizo posible todas estas cosas, y por su nombre te pedimos tu gracia, para gloria tuya, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues los invito a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas y vámonos nuevamente al capítulo 1, porque pareciera que ya lo habíamos visto todo, ¿verdad? ¿Seguro? Bueno, pues vamos a recorrerlo nuevamente, ya que hay mucho, pero mucho en esta cartita. Y vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 6 al 12. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. Bueno, pues hasta aquí vamos a estudiar esta mañana. Y recorrerlos sin omitir nada. Irnos cachito a cachito, estudiando pasaje por pasaje, voto por voto, y incluso a veces versículo por versículo, ¿no? Bueno, eso significa que el maestro no puede, digamos, agarrar su patín y escoger los temas que quiere predicar a su antojo, ¿verdad? O irse por donde quiera, sino que cuando tú tratas con la Biblia de forma sistemática, con cada parte de la Biblia en orden, pues puedes estar seguro de que al final estaremos escuchando la voz de Dios, más que la de algún hombre escogiendo a su gusto lo que quiera enseñar. ¿Ok? Lo difícil, claro, cuando tú haces esto, emboletarnos en un proyecto como este de estudiar todo el libro de Gálatas, es que cada semana tienes un par de árboles que sumarle al bosque. ¿Sí? Debemos tener claro cuál es la enseñanza en general. Ese es el bosque. Y en la carta de los Gálatas lo hemos mencionado, pero luego también enfocarnos en algún tema en particular. ¿Sí? Y el gran reto es pues no perder de vista el bosque. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y recordemos de qué se trata esta maravillosa carta a los Gálatas. Lo asombroso del libro a los Gálatas es que es un libro que trata del Evangelio. ¿Sí? Esta palabra tan usada y tan malentendida en el mundo cristiano, ¿contaron cuántas veces ahorita que leímos este pasaje se mencionó la palabra Evangelio? ¿Alguien se fijó? En estos que fueron 5 o 6 versículos, pero en los versículos del 6 al 9, concretamente, o sea, en 4 versículos, la palabra Evangelio aparece 5 veces. Esta carta trata sobre el Evangelio, sobre el mensaje esencial del cristianismo, el mensaje que te lleva al cielo. Digo, si no quieres, no. El mensaje que si lo entiendes o lo rechazas, si no lo entiendes o lo rechazas, te condena al infierno. ¿Sí? Así que es bien importante tener las antenitas levantadas. Es el mensaje básico, los hechos básicos, la verdad fundamental del cristianismo. Y tenemos que dominarlo. El libro de Gálatas básicamente no está dirigido a los incrédulos. No es para personas que dicen, yo no creo en la Biblia, yo no creo en el Evangelio. Se puede usar, claro, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, pero el libro de Gálatas es un libro dirigido a personas creyentes, a los Gálatas.
¿no? Que ya era toda una región de Galacia a la que Pablo le había ido a predicar en sus viajes misioneros. O sea, para personas, para creyentes o para personas recién convertidas, que incluso tienen cierta confusión en su vida doctrinal. Todo Gálatas es un libro sobre el Evangelio, los 6 capítulos. Comunica el Evangelio, lo explica y te enseña a aplicar el Evangelio a tu vida cotidiana. Por eso, es un libro dirigido a creyentes. No podemos perder de vista este dato. Mira, al comienzo de mi vida cristiana, mi entendimiento del Evangelio fue algo muy básico. Por eso, cuando lo tienes que presentar a una persona, el Evangelio lo tienes que explicar con frijolitos. Lo más sencillo posible. Pedro dice que el Evangelio, al recibirlo la persona, es como, bueno, ya el creyente al recibirlo, es como la leche materna, ¿no? El alimento más básico. Tú sabes, al chamaco cuando nace no le metes un par de tacos, ¿verdad? Ahora que te los quiten, porque... Pero en un principio no tengo que ser adivino para saber que te dieron leche. O a ti te dieron pulque. Leche. No sé, digo. Bueno, el alimento más básico de la Biblia, o el alimento más básico para una persona que empieza su relación con Dios, es la Biblia. La palabra de Dios es esencial. No la carne. A un chamaco no le das carne, sino la leche para bebés. Y dice, te repito, creo que en la segunda carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, lo dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es para personas que están comenzando su vida cristiana. Y tú les tienes que explicar el Evangelio. Pero tan pronto como van creciendo, te salen los dientes, ¿no? Y que te amarren. Tú ya quieres morder algo, ¿verdad? Ya la leche no es suficiente. Ya quieres algo de doctrina bíblica más profunda. Ya no quieres papillas ni Gerber, ¿no? Y el Evangelio es para los que apenas están aprendiendo a creer en Cristo. Ahora, los cristianos que quieren crecer, pues tenemos que pasar a otros temas. Pero Gálatas nos dice que el Evangelio es tan importante para los cristianos como para los no cristianos. Para los recién convertidos o para los creyentes que tienen 30, 50 años en el Señor. Si tal vez vas a enseñarle a una persona su necesidad de aceptar a Cristo, pero el punto es que si tú has estado en Cristo por 2 minutos, 2 años o 2 décadas,
Lo que tú realmente necesitas para crecer es el Evangelio. Entenderlo y asimilarlo. Si hoy estás confundido, o estás luchando con tus sentimientos, o estás cayendo en viejos patrones de pecado, de hábitos, o si estás en depresión, lo que tú necesitas es el Evangelio. ¡Wow! Cualquier problema que estés enfrentando, lo necesitas. Gálatas es una carta que el tema básico es sobre el Evangelio. Y expone, inculca y nos lleva a vivir el Evangelio. Y el Evangelio es la leche, pero también es la carne. ¿Ahora me entiendes? Sí. El aperitivo y el postre. Ahora sí me entiendes, ¿verdad? Sí. No, bueno. Espero que no lo perdamos de vista. Ese es el bosque. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿cuáles son los árboles a los que nos vamos a enfocar esta mañana? Bueno, te diré, es algo fascinante. En los versículos del 6 al 12 vemos de lo que está hablando Pablo. Es de controversias. ¿Sí? Ujú. Pablo está teniendo una controversia, un conflicto. Por eso dice, estoy choqueado de que estén abrazando doctrinas diferentes. Otro evangelio, pero no hay otro. ¿Sí? Está teniendo un problema con la gente que vive en Galacia. ¿Sí? Los creyentes que él llevó a Cristo y ahora se están apartando, está teniendo con ellos una gran controversia. Bueno, pero mientras él hace esto, nos está enseñando muchas cosas. Esa es la palabra de Dios. Y nos está enseñando, ojo con esto, cómo tener controversias entre nosotros. ¿Sí? Cómo tener diferencias de creencia en la iglesia. Cuando les digo que ese es el tema de esta reunión, hoy vamos a ver cómo se atienden las diferencias. Quizá tú digas, oh, no, yo preferiríamos hablar de, no sé, cómo tener la guía para tomar decisiones importantes, o en mi vida, ¿verdad? O cómo salir de mi angustia, de mi depresión. Pero, amigo, escucha, ¿por qué es importante este tema? Seguramente tú también, pero yo sé de muchas personas que no quieren saber nada de una iglesia. ¿No es cierto? Sí. No quieren tener que ver nada con una iglesia. Es más, ni siquiera tener que ver nada con el cristianismo. Seguramente conoces casos así, ¿verdad? Sí. ¿Y te has preguntado por qué? Bueno, pues es debido a alguna mala experiencia que tuvieron en alguna iglesia, Sí. donde la controversia que había, o sea, el conflicto sobre creencias
se desarrollaron de una forma no correcta, no sana, no madura, ojo, no bíblica. ¿Sí? Ese es un problema, un verdadero problema. Mira, si de algo debiéramos ser ya expertos es de problemas, ¿no? Sí, pero si los has resuelto mal, entonces no eres experto en problemas, eres experto en resolverlos mal. No es lo mismo, ¿verdad? No. ¿Te das cuenta? Un gran problema. Porque es muy importante que si tú eres un nuevo creyente, yo quiero que sepas que eventualmente enfrentarás algo de esto, alguna controversia. Va a suceder. Y necesitas saber lo que hay en este pasaje. Es muy interesante. Primero Pablo nos muestra, como he dividido este estudio el día de hoy, el primer punto sería cómo Pablo nos muestra la necesidad de controversias. Vamos, son necesarias. ¿Ok? Una especie de por qué y cuándo necesitamos la controversia. El segundo punto dice, ¿cuál es la autoridad a la que apelar en una controversia? Y tercero nos dice, ¿cómo sanar esa controversia? ¿Ok? Sí. Buenísimo. Mira, yo he visto personas, como lo comentábamos hace algunos días, que en el mundo el incrédulo, para reparar un agujero en una pared, va y le quita tabiques a otra pared. O sea, sus remedios son peor que el problema. Y además se desgastan. No, es que yo propongo que le hagamos así. ¿Y quién te dice que eso es lo correcto? Si no es bíblico, no es correcto. ¿Estamos? Sí. ¿Y qué tan acostumbrado estás a hacerlo en tus fuerzas? De acuerdo como el mundo lo hace. No, es que una vecina me dijo. Esos son chismes. ¿Estamos? El creyente gobierna su vida o debe gobernar su vida bíblicamente. Para eso dejó Dios su palabra. ¿Ok? Entonces, vámonos con el primer punto. ¿Cuál quedamos que es? No, señor. La necesidad de controversia. ¿Ok? Sí. Comienza de inmediato diciendo que otro evangelio no es realmente otro evangelio. ¿Sí? Versículos 6 y 7, en el griego original dirían de esta forma. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio del que no hay otro. Así sería en el original. Te estás yendo por otro camino que no existe. ¿No? Sí. Otro evangelio del que no hay otro. ¿Por qué diría esto? Bueno, pues porque otro evangelio simplemente no existe. ¿Sí?
O es el auténtico o no existe. Es decir, lo que está diciendo es que a diferencia de muchos otros temas en la iglesia que puedan presentarse, y te pongo algunos, por ejemplo, hay algunos temas en los que los creyentes pueden diferir. Puede haber un rango de diferencia. La gente se ha dividido por el tema del bautizo, ¿no? El bautismo, por cómo se lleva a cabo. En algunos lugares dicen que por inmersión, en otros que por aspersión sobre niños, ¿no? Las personas se han dividido que por las lenguas, o que sobre visiones. Ha habido grandes divisiones por estos temas. Se han dividido incluso por temas de conducta cristiana, por cómo se deben vestir los creyentes, ¿no? Tienes grupos muy radicales, como los menonitas, ¿no? Esos cristianos que venden quesos en los semáforos, ¿no? Ahí les encargo, ¿no? Un queso, no, un menonita, digo. Los quesos sí están buenos. Donde ellos dicen que los cristianos no deben participar en nada con la tecnología. Por eso los quesos salen buenos. Sí, o sea, ahí sí, ni hablar. Dicen que la tecnología te corrompe, te contamina. Y tienen parte de razón, en cierta medida. Algunas iglesias dicen que los creyentes deben vestirse de una forma específica, ¿no? Se han dividido muchas iglesias sobre la forma de cómo gobernar una iglesia. ¿Quién manda? ¿O cuánto poder se le da a una persona? ¿No? Así que tienes lenguas, bautismo, gobierno eclesiástico, por llamarlo de alguna forma, asuntos de doctrina cristiana. Son muchas cosas diferentes. Y hay mucho margen de diferencia en estos temas. Yo puedo tener una posición particular y otra persona puede diferir un poco, ¿no? Y los dos tener claridad de que la salvación está en nuestro corazón. Pero Pablo dice, cuando se trata del Evangelio, del mensaje de salvación, ahí sí no puedes tener una visión diferente, aunque sea cercana. ¿Captas? Sí. Ahí no hay margen de error. Él dice que cualquier otro evangelio ya no es evangelio. ¿Estamos? Sí. Y luego continúa y hace una aclaración extrema en el versículo 7. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí valdría la pena revisar la palabra pervertir, ¿verdad? Pervertir es el esfuerzo de los traductores por traducir una palabra griega que significa voltear al revés. Algo así como cuando volteas al revés tu calcetín, ¿no?
y te Sí. lo pones. ¡Ah! Ahora le toca al otro, al otro. Es que es de dos pistas, ¿no? O sea, voltear al revés. Pero así no funciona el Evangelio. Lo que Pablo dice es que cualquiera que toma el Evangelio para intentar cambiarle un ápice, en realidad lo vuelve por completo al revés. ¿Ok? Entendemos que el Evangelio es cuando Dios, a través de su Espíritu y de su palabra, por eso yo explicaba en el compartir, que tú tienes que tener un testimonio de una vida cambiada para que tu oración haga que cuando el incrédulo escuche el Evangelio, ahí la gracia sea una pinza que cierre en ese creyente. Por un lado el Espíritu que Dios envía por tu oración y por otro lado su palabra. ¿Ves la pinza? Sí. Y si no hay, si tú mismo no eres creyente, ¿cuál testimonio y cuál oración, cuál respuesta? Nada. Entonces, Dios a través de su Espíritu y de su palabra te deja claro que el hombre es un pecador, que el hombre es pecador y Dios es completamente santo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Santo, santo, santo. Y por acá, pecador, pecador y pecador. ¿En qué se parecen? Y nada. Dios, en su amor, sabiendo que nuestros pecados nos tienen a todos condenados al infierno, decide tomar un cuerpo humano, decide cumplir la justicia que Él mismo impuso, una justicia perfecta. Todavía recuerdo personitas que han estado aquí que me decían, es que la vara está muy alta. Sí, pero yo no la voy a bajar. El que la puso alta fue Dios. Si yo la bajo, ¿es otro evangelio, sí o no? Sí, ¿Sería un corrupto o no? sí. Y no lo haré. Prefiero que se vayan a otro lado. ¿Captas? Sí. Dios exige una justicia perfecta. ¿Por qué voy a bajar yo la vara? Y decirte, bueno, tú no serás perfecto, pero si te peinas mejor, quién sabe, ¿no? O sea, no lo va a hacer. Dios exige justicia perfecta. Que exige esa justicia la muerte del pecador. Y Dios pudo haber abolido esa ley. ¿Y por qué no lo hizo? Porque tenemos un Dios que no cambia, aunque Él mismo tenga que padecer ese dolor. Y Él prefirió padecer la muerte antes que abolir su ley, para que tú tengas una fuerte confianza en que su palabra no cambia. Y ahí es donde Dios, por amor, Él decidió morir en la cruz, derramar su propia sangre por nosotros,
para que si tú crees en ese sacrificio como tu sustituto y lo apropias como tu Salvador y tu Señor, que ahora sí te gobierne, porque ya viste la vida pecadora por andar por donde tú quieres, como tu Señor y como tu Salvador personal, no comunitario, no en bola. Es uno por uno, como Dios va checando, como Dios va llamando. Dice la Biblia que si tú aceptas esto, Él te perdona. Cuando genuinamente lo has hecho o lo has aceptado como un trabajo de tu fe. ¿Ok? De tu fe, no de tus obras. Y Él, cuando Él ve que tú haces esto, Él te justifica. ¿Y qué es eso de que Él te justifica? Bueno, de que ahora Él te ve perfecto. Oye, sí, pero Él me ve perfecto, ¿qué quieres? ¿Tú crees que le importa otra opinión? No. Si Él te ve perfecto, Él es el juez. ¿Estamos? Y en ese momento, Él te pone un sello que dice, este es mío. Ese sello es el Espíritu Santo en tu interior. Y ese Espíritu no sale, bueno, ni queriendo. Y el Espíritu Santo, o el llamado Consolador, te va a convencer de que el pago ha sido realizado. Hablábamos domingos anteriores de que ese es un recibo, ¿no? Ese recibo es una vida cambiada. Por eso yo puedo preguntarte dónde está tu recibo, ¿no? ¿Tú ya pagaste? No, yo no pagué, pero pagaron a mi cuenta, ¿no? Sí. Y da igual, porque el chiste es que se pague, ¿no es cierto? Sí. No quien lo haga. Y si Cristo pagó por mí, debe haber un recibo. Y ese recibo es tu vida cambiada. Y si tu vida no está cambiada, no entró. Y Él no falla. No entró, el que fallaste fuiste tú. ¿Estamos? Si no hay vida cambiada, ¿qué mejor? Lo quieres para que tú digas, ah, caray, me puedo ir al infierno. Pero ¿sabes qué otra cosa puedes ver? Lo duro de tu corazón. ¿Cómo te endureció el pecado en tu vida? Que no sabes confiar. Dios no falla. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Ipso facto, en el momento que crees su palabra, el Evangelio, te convierte si tú haces tu parte de aceptarlo como el Señor. Si no es tu Señor, no hay vida cambiada. Y vives engañado. Sí. Pero cuidado de morirse. Ya decíamos, si Él entra, te justifica y ahora te ve perfecto.
porque ese pago lo has aceptado, fue puesto a tu nombre. Ayer yo tuve que pagar una póliza de seguro de mi auto y yo pedía un recibo. No, es que la póliza, yo quiero un recibo, yo pagué, ¿tengo derecho o no? Sí. Bueno, pues hasta que me lo dieron, ¿verdad? Y cuando ese pago está realizado, tenemos paz con Dios, porque ya no le debes. ¿Tienes paz con Dios? Ahora, cuando se trata de manipular, pervertir esta doctrina, la salvación y sus implicaciones, no hay manera de crear un espectro de más o menos. No, no hay manera de que alguien se diga creyente, pueda estar nada más un poquito desviado. ¿Sí? Porque en realidad ya se desvió totalmente. ¿Estamos? Sí. En el aspecto del Evangelio. Ya te decía, hay temas en donde sí puedes decir, no, pues que la agüita que me eche sea de Tehuacán, o no sé, ¿no? Pero en materia de Evangelio, o entra como Señor a gobernar tu vida por fe, o no entra. ¿Estamos? Sí. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando habla de pervertir. Es desviarse totalmente del Evangelio, desviarse años luz. No, aquí no hay un poquito, para que me entiendas. Mira, Martín Lutero en su comentario al libro de Gálatas, él captó esto de inmediato. Y lo que Pablo aquí está diciendo es, no hay término medio entre la justicia divina, la justicia cristiana, la justicia que Dios te regala en Cristo y la justicia por obras. No hay. Porque no hay otra alternativa a la justicia cristiana más que la justicia por obra, que fue la que cumplió Jesucristo. Él sí. ¿Captas? Sí. Por eso es llamado el justo. Está la justicia por fe y el único que pudo y cumplió esa justicia por obras fue Jesucristo. ¿Estamos? Sí. ¿O crees que la salvación es un regalo? ¿O crees tú que tú tienes que chambearle? Te tienes que esforzar para irte al cielo. No hay más. ¿De acuerdo? Porque no hay otra alternativa a la justicia cristiana, sino la justicia por obras. Pero esa es la que tú y yo podemos cumplir. ¿Sí? Decíamos, pecador, 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 santo, santo, santo. ¿Dijiste que se parecían algo? No. Entonces, ¿para qué le haces al loco con tus obras? ¿No es hacerle al loco? Sí. Por favor. Y dice Lutero, si no basas tu confianza en la obra de Cristo, vas a sustentar tu confianza en tu propia obra. ¿Y sabes que además de orgullo es una necedad eso? No, en serio. Mira, yo he tenido la dicha de conocer buena gente. Tú también, ¿no es cierto? Sí.
Hay buena gente, ¿no? Pero es una trampa. Es una trampa. Entre más buena sea la gente, y no le quites las comillas, por favor, más trampa es. Porque creen en sí mismos. ¿No es cierto? Sí. Y ya decíamos que una cosa es ser bueno, entre comillas, y otra cosa es ser santo, santo, santo. ¿Captas? Sí. Dios mismo habló de Job que era bueno, ¿no? Sí. Varón recto y justo y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero no eres santo, Job. Ni una vez, menos a la tercera potencia. Así que no te alcanza. Y si no le alcanzó a Job, a ti menos. ¿O eres más que Job? No. Pues no. Acabáramos. Pero dime que no somos necios. ¿O crees en la obra de Cristo, que no pecó nunca? Y como premio, cuando acabó su vida, que había hecho lo bueno, como cordero sin mancha, fue llevado al matadero? Esa fue su obra. Y él sí agradó a Dios. ¿Tú ya lo hiciste igual? ¿Lo vas a hacer después de haber echado a perder toda tu vida? ¿O todavía te falta? No, bueno, es que así es la necedad, ¿no? Sí. No, espérame. Ahora le voy a hacer así. No, no sabes cuánta necedad cabe en el mundo. Wow. Miremos la palabra revertir. Es una palabra muy interesante. El Evangelio trata sobre todo de un orden particular. Te pregunto, ¿nos acepta Dios completamente en Cristo y por lo tanto nosotros estamos en deuda con Él? ¿O se trata de que tú hagas buenas obras, trabajes y Dios te deba? Y Dios te deba al cielo. ¿Sabes cómo probar a un alma si es creyente o incrédula? Te lo voy a decir. Tienes dos personitas, una persona que es un verdadero creyente y otra persona que se dice creyente, ¿no? Sí. ¿Captas? Sí. Bueno, pues ahora dile a las dos personitas que hagan cualquier cosa, ¿no? Mira, vas ahí, subes y bajas y haces esto, aquello y lo otro. Vas a ver la diferencia. El que se dice creyente, si hace algo, va a querer llevarse la recompensa, los reflectores, el aplauso. Y sobre todo, seguramente lo hizo mal. ¿Es esa la justicia perfecta? ¿O es un sueño guajiro tuyo? En cambio el otro se pone a orar, le pide a Dios la gracia, lo hace, y cuando tú le dices gracias, dice, fue Dios el que lo hizo, a Él toda la gloria, porque siervos inútiles somos. ¿A cuál te pareces? ¿Eh?
Dios no te debe nada. Tú eres el que le debes todo. Él nos acepta y por tanto, ahora con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir una buena vida. O ahora tú te propones vivir una buena vida para que Dios te acepte. ¿Puedes darme acaso alguna alternativa intermedia? ¿Alguna tercera opción? No hay nada. Sigo oyendo la voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Casi, casi oyendo. Y ninguno más. ¿O tú te comparas con Jesucristo? ¿Tu obra se compara con Él? Pablo dice que tan pronto como te mueves un poquito, te sales completamente del plan de salvación. ¿Te das cuenta qué importante es que el Evangelio no esté adulterado, no esté afectado? Y no sabes cómo abundan iglesias cristianas adulteradas, porque va gente, la gente que quiere escuchar lo que quiere escuchar, en lugar, como decíamos hace rato, el proverbio de hoy, ¿no? O sea, si estoy mal, pues que me lo digan. ¿Qué prefieres ir? Si estás enfermo gravemente, con un doctor que te diga que estás perfecto, o con alguien que te diga la verdad. ¿Eh? Con el que le diga la verdad. ¿Estás seguro? ¿Y lo agradecerías? ¿O te enojarías? Piénsele, piénsele. Y permítanme darles unos ejemplos de esto, de moverse solo un poquito. Porque suceden a menudo en el mundo cristiano de hoy. Millones de gentes que creen que van a ir al cielo y desgraciadamente no tienen ni idea del orden. Hay algunas iglesias cristianas liberales, ¿sí? Y otras conservadoras. Básicamente las dos podríamos pensar, hacen lo mismo, cada uno a su manera diferente, añaden un poquito, le cambian un poquito el mensaje, pero ya están a años luz de la verdad. Y creen que están bien. Por ejemplo, las iglesias liberales, eso es lo que te van a decir. Tú ya naciste de nuevo, Cristo murió por ti, está perfecto. Qué bueno, me alegra mucho. Pero te voy a pedir una pequeña cosa. Me gustaría que añadieras a todo lo que dices, que no digas que las buenas personas no se van al cielo. O que las buenas personas sin religión no pueden llegar a Dios. Que no pueden ser salvas. Son buenas. Está bien que digas, yo he recibido a Cristo, he nacido de nuevo. Genial, maravilloso. Pero por favor, no digas que tienes que venir a Dios y que solo Jesús es todo.
¿Ok? Un pequeño detallito. Nada más vi que la gente buena donde esté, también se puede ir al cielo. Mira, sí, de veras, cuando yo te digo, yo he conocido gente amable, linda, bueno, que tiene la justicia cosida, que trata de no moverse ni un ápice para ningún lado, ¿no? Mis respetos, ¿eh? Yo parece que a mí me cosieron la injusticia, la maldad, ¿no? Desde que nací. Y cuando veo personas así, de verdad, tú dices, ¿qué tendrá que hacer Dios en esa vida para convencerle que nada tiene que ver con lo santo, santo, santo? Porque si yo voy y así nomás le digo, oiga, usted se va a ir al infierno, pues se le va a acabar lo amable, ¿no? Sí, ¿No es cierto? sí. Te va a decir, oye, tú que traes tus piedritas, préstame una para aventárselas al pastor, ¿no? Préstame tu parque, o sea, de verdad, qué bueno que hayas tenido la oportunidad de conocer gente linda, amable, pero qué difícil, de veras. Yo conozco gente que ha salido del estrato más humilde, con papá albañil, mamá que hacía quehaceres en las casas y que salieron y a lo mejor maestría y doctorado, pero hoy tienen un orgullo marca diablo. Ahora ve y diles con tu linda cara que no van a entrar al cielo. Te reto. ¿Verdad que no eres tan abusado? ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? Dice Pablo. ¿Qué están diciendo? Dicen, qué bueno que hayas tenido una experiencia transformadora con Cristo. Pero también el ser bueno es suficiente. Eso es lo que está diciendo la gente. Eso es lo que tú te encuentras en el mundo. Sí. Para que veas cómo trascendió desde Galacia hasta nuestros días. Hoy la gente es más, la gente dice, no, yo no voy a la iglesia, yo no voy a ningún lado, yo soy buena. Sí. Pero ahora ve y diles que se van a ir al infierno. A ver, bueno, no fue lo que hizo, lo vimos, Jonás. No fue y le dijo a toda Nínive que se iban a ir al infierno, que Dios los iba a condenar. Y a su predicación sí se arrepintieron. Pero dice Jesús, he aquí más que Jonás. La gente buena de otras religiones dicen falsamente pueden llegar al cielo. Es como si ese poquito, es como si en una nave de esas interplanetarias desviaras un grado tu dirección, ¿no? Ujú. Ya te fuiste para otro lado, para otra galaxia. Eso cambia todo por completo, todo. ¿Estás de acuerdo? Por completo, ese no es el Evangelio. Si tú sales al mundo exterior, te reto.
Las reglas son así, la generalidad de las reglas son que la gente buena va al cielo. ¿No es cierto? Sí. A ver, repítenos Gálatas 2:2. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No te están oyendo acá. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Entonces la gente buena está diciendo, en cuanto a mí, por demás murió. Ah, caray. ¿Ahora te das cuenta la trampa? Sí. Le doy gracias a Dios que nunca fui gente buena. Ah, no, así, a mí sí me queda claro que... Sí. No, yo todo lo contrario. Sí. Cuando pusieron la vacuna de gente buena, yo no estaba. No me formé. ¿Tampoco no es? Esa es la religión del mundo. Sí. Hoy la mayoría de gente en el planeta dice, yo no voy a ningún lado. Yo soy bueno. Hijo. Pero la palabra de Dios es muy clara. No hay bueno ni aun uno. Exactamente, solo el Señor. Y cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, él dijo, ¿qué? ¿Te das cuenta lo que decíamos del creyente y del incrédulo? Sí. Yo no. Si Jesús dijo que él no era bueno, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿Eh? Y para ir al cielo no se necesita ser bueno, amigo. Deja de fumar. Ya deja la droga. Se necesita ser santo, santo, santo. ¿Lo eres? No. No hay bueno, ni aun uno. Cada vez que alguien dice, ¿no ves a esta gente buena? Que no es cristiana, pero ellos también pueden ir al cielo. ¿Cómo los vas a sacar de su error? Mi amigo, esos viven en tu familia, Sí. para que no te vayas tan lejos. Sí. Y si no le dejas a Dios cambiar tu vida, se van a ir al infierno. A mí lo que me gustaría decirle a esa gente es, ay, gracias a Dios, me gustaría decirles, bueno, ok, si es así como tú dices, pues solo hay un problema. Si la gente buena va al cielo, pues hay un problema. ¿Qué pasa con nosotros los malos? Yo conozco mi corazón. Yo conozco mi naturaleza. Y veo gente engañada que se siente buena, que cree que es buena, que no está tan peor. Pero yo sí conozco que no dejo de gastar la suela de mis zapatos. Conozco mis capacidades y sé que por mis medios en la vida podría ir al cielo. ¿Cómo te atreves a decir que solo los buenos van al cielo? ¿Dónde me dejas a mí?
que yo sí estoy convencido plenamente de mi pecaminosidad. Bueno, ni queriendo, ¿no? Pero lo importante es, dicen ellos, si eres bueno, entonces Dios te acepta. Esto revierte la fórmula de la salvación completamente. Revierte el Evangelio. Y todo lo que le hicieron fue añadir una pequeña cosita. Y lo corrompió por completo. Pablo dice que cualquier otro evangelio no es evangelio. Ya no son las buenas nuevas. Buenas nuevas. Se puede traducir buenas noticias. Y fíjate, así como se traduce la palabra evangelio, buenas noticias, sabías, ¿verdad? Sí. Y ahora yo te pregunto, ¿una noticia no es algo que ya pasó? Sí. Cuando tú prendes las noticias en la tele, ya ni que no sé radio, ¿verdad? No te dicen lo que podría pasar, te dicen lo que pasó, ¿verdad? Ujú. Se quemó aquí, llovió allá, salpicaron por allá, ¿no? Pero ya pasó, ¿cierto? Sí. Las buenas nuevas las buenas noticias es lo que Dios ya hizo por ti, ¿ok? Ya hizo, pasado. Son buenas nuevas, no buenos deseos. Son noticias, cosas ya hechas. La religión son deseos, son consejos. Aplícate, pórtate bien, tómate tus vitaminas, haz el bien y quizás, quien quite, a changuitos y te vas al cielo. ¿En eso te apoyas? El Evangelio son noticias buenas. Tú no puedes, pero dice Dios, yo sí puedo. El Evangelio es algo que ha sucedido para que tú puedas ser salvo. ¿Ok? Para que todos tus pecados puedan ser borrados y perdonados. ¿Entendemos esto? La santificación sigue a la justificación. ¿Captas? Sí. Primero debemos ser justificados y luego ese Espíritu Santo que entra te va a llevar a la santificación. ¿Ok? Sí. Primero Dios te perdona, te acepta en Cristo y ahora, para que tú te des cuenta que esto no es simplemente una teoría intelectual, sino que tú tengas la evidencia de que Cristo entró en tu corazón, realmente empieza a cambiar tu vida. Por eso yo te pregunto, ¿qué ha cambiado Dios en tu vida? Y si te quedas callado, vas a abrir los ojos en el infierno. ¿Ok? Sí. Y estas dos cosas, la justificación y la santificación,
están entrelazadas íntimamente. No hay santificación sin justificación. ¿Ok? La justificación es la aceptación de Dios para con nosotros en la persona de Cristo. Y la santificación es cuando tú, ojo, cuando tú empiezas a tener victoria sobre tus mentiras, sobre tu carácter, sobre tus pecados. Y ya hay victoria sobre eso. Y se hizo silencio por media hora. Entonces no ha entrado y eres un engañado, pero por ti. Esto es lo que quiero que cheques. Una persona que dice lo voy a pensar, es una persona que tiene tan duro el corazón, que ha pecado tanto, pero que se dice a sí misma no estoy tan peor. Sí. Eso se llama dureza por el engaño del pecado. Seguramente eso lo has aprendido en la calle, ¿verdad? Lo sabes, tus cuates del trabajo te lo comparten cada rato. Qué hermoso es cuando Dios puede traer victoria en tu vida, porque al haberlo dejado entrar, Él va limpiando paso a paso. Pero hipocresía es arreglarse por fuera y estar asqueroso por dentro. ¿Cómo la ves? El corazón del Evangelio es el orden. Ojo, Pablo dice, ustedes están revirtiendo el orden. Se trata del orden. ¿Qué es lo primero? ¿Y qué es el resultado? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál es el efecto? ¿No es cierto? Sí. Eso es todo en el cristianismo. Cuando se acepta a Jesucristo como Dios manda, hay justificación. Y el efecto de esa justificación es la santificación. ¿Y ya la hay en tu vida? Porque si no, no entró. Esto es todo en el cristianismo. Hay un orden, ¿no es cierto? Sí. Primero aceptas como Dios manda, por fe, lo que Él por gracia te da. Cambia totalmente tu visión de ti mismo, del mundo. Y el orden en el Evangelio es que realmente, porque has sido justificado, Dios te puede ir limpiando. Y todos ustedes deberían, cada uno, en lugar de mirar la viga en el ojo ajeno, o la paja en el ojo ajeno, ¿no? Deberías tú estar buscando la evidencia de la justificación de tus pecados. ¿Y es lo que haces? ¿O te la vives juzgando a los demás? ¿En dónde está esa evidencia de la justificación de tus pecados? En la transformación de tu propia vida, de la cual cuando te pregunto te quedas callado, porque no sabes ser honesto ni contigo mismo. Por eso Dios tiene que levantar a alguien que te lo diga, ¿no? No la bola de aduladores que tienes a tu alrededor, que te dan por tu lado, te dicen
que estás mal, córtalas, ¿no? Sí. Debido a que eres justificado por la gracia, debido a lo que Jesucristo ha hecho, eres completamente aceptado. Así que esa justificación te empuja a la santificación. No te deja quieto. Y ya no te importa si otro no te cree. Con que Dios me ponga palomita, ¿no? Sí. Además, esa justificación te lleva a tener victoria sobre tu esclavitud del pecado en tu vida. ¿Ya dejaste los pecados que cometías? El que te lleva a esa liberación de la esclavitud es Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ya no dices mentiras? ¿Ya no engañas? ¿Ya no volteas a buscar a otro para justificarte tú? En las iglesias liberales, todo mundo entra, ¿no? Con tal de que le eche ganas. Mira, Dios es amor, mi cuate. Te vas y pasa el chamaco. ¡Pah! Para que veas cómo hace daño la corriente de este mundo. Dios no va a hacer eso. Sí, te va a dar tu zap y te va a mandar al infierno. Bueno, no te va a mandar, tú te mandaste por no creer en Él. Pero en las conservadoras, las iglesias conservadoras como la nuestra, le dejan claro a las personas no salvas cómo debe vivir una persona salva. A veces aquí hemos hablado de lo que Dios quiere hacer en un matrimonio, en una familia, en tu vida moral, en tu vida laboral, ¿no es cierto? Sí. Y llega el momento donde los creyentes en una iglesia donde hay doctrina, saben cómo debería vivir un creyente. Pero, ojo, por favor, como saben, muchos tratan de imitar esa vida sin el poder del Espíritu Santo. Y fingir, imitar, cualquiera. Cualquiera. Por eso te repito que el zape sí te lo van a dar. Pero abajo. Ujú. Van a iglesias liberales donde no hay vidas cambiadas. Es gente viviendo como todas las demás. Gente devastada. Y les dices que Dios los ama en forma general a todos, ¿no? Entonces, como decíamos ahorita, por demás murió Cristo, ¿no es cierto? Pero no hay ese amor de Dios que te conquista. El amor de Dios nos debe conquistar y a decirle, aquí está mi vida. Y tú eres una persona sencilla que se deja conquistar, o alguien tan dura que no lo deja entrar. Esa sencillez es como no confío en mis obras, en lo que hago,
acabas diciendo, Dios, tú que hiciste esa obra enorme de amor por mí. Dios, yo quiero vivir para ti. La realidad de la salvación no existe ahí. Viven en un engaño también, porque sus padres no le han entregado su vida a Cristo. Oyen igual que los padres, pero no hacen caso. Los mismos genes, ¿verdad? En muchas iglesias conservadoras hay una enorme cantidad de inseguridad, de crítica defensiva a los demás, de fariseísmo, de legalismo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque no ha habido un cambio de corazón. Lo mismo que les pasó a los fariseos, nos puede estar pasando. Ese cambio que produce únicamente el Espíritu Santo. Y todo es puro esfuerzo humano. Han revertido, pervertido completamente, totalmente el Evangelio. ¿Te das cuenta? Uf. Y más, uf. Y bueno, la otra cosa que nos dice en el versículo 7, la veremos la próxima semana. ¿No? Sí. Digo, por hoy ya fue. Ahora entiendo, ya me siento como Pablo, choqueado. ¿No? Sí. ¿Qué cosas? Date cuenta lo terrible que es el corazón cuando no quiere hacer lo que Dios manda. Pervertir totalmente algo que era santo. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor Dios y Padre, gracias. Gracias Señor Dios por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Qué hermoso es confrontarse con tu palabra, porque aun aquellos que creíamos no estar tan peor, cuando vemos esa luz tan resplandeciente, nos dejas ver nuestra suciedad. Gracias Dios porque tu palabra es verdad y porque Jesucristo es la verdad. Gracias Señor porque podemos estar a años luz de esa salvación si le movemos tantito a tu Evangelio. Gracias por dejarnos ver estas controversias, Señor, y llévanos a poder meditar en tu palabra, porque la única solución es bíblica. Y si tú nos permites, podemos verla el próximo domingo. Gracias por Cristo Jesús y para la gloria tuya, Señor. Amén. Amén.
Bueno, pues ahí tiene usted. Cualquier cosa que se le parezca es una vulgar imitación que está a años luz de lo que Dios mandó. Y Dios manda que nos congreguemos. Sí. Así que si Dios quiere, aquí nos vemos próximo domingo. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, pastor.